Buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es José Carlos Meneses Romero, estudiante de Ingeniería Electrónica del curso Electromagnetismo. Mi tutor es Sergio Andrés Durán. En esta oportunidad quiero mostrarles el desarrollo del componente práctico del laboratorio virtual. En el siguiente trabajo se desarrollarán los ejercicios prácticos virtuales del curso Electromagnetismo, en el cual se abarcan temas de los efectos eléctricos, magnéticos, electromagnéticos, ya que hacen parte de la física e historia desarrollada gracias a los experimentos que dan cuenta de estos efectos. Marco teórico: el electromagnetismo, el magnetismo o energía magnética, campo magnético, los campos magnéticos. Práctica número 1. Campo electrostático, potencial eléctrico y campo eléctrico en la materia, corriente o resistencia. Experimento 1. Montaje de un circuito serie paralelo y mixto, medición de corriente y diferencia de potencial, comprobación de la ley de Kirchhoff en un circuito. Aquí está la ilustración de un circuito con 3 resistencias en serie y cómo queda en la baquelita con sus respectivas resistencias, su fuente de alimentación. Circuito en serie: calcular el valor de resistencia por medio del código de colores, completar la tabla 1, calcular el valor teórico de la corriente total del circuito, calcular el valor del voltaje utilizando el multímetro de cada resistencia, completar tabla 4. Aquí tenemos la resistencia 1, 220 ohmios, una tolerancia del 5%, la resistencia 2, 3 kilo ohmios o 3000 ohmios, una tolerancia del 5%, la resistencia 3, de 4 kilo ohmios, una tolerancia del 5%, el voltaje para cada resistencia. Calcular el valor teórico de la corriente total del circuito. Primero calculamos las resistencias totales, la suma de las resistencias totales, y luego con el valor total sobre la resistencia calculamos la intensidad aplicando la ley de Ohm, corriente igual al voltaje sobre una resistencia. Tenemos la fuente, un voltaje de 12 voltios y la resistencia total de 7.2 kilo ohmios. Nos da una corriente de 1.66 miliamperios. Calcular el valor teórico del voltaje en cada resistencia. Entonces, tenemos que 1.6 amperios por 220 ohmios es igual a 366 milivoltios. 1.6 amperios por 3 kilo ohmios es igual a 4.98 voltios. Y 1.66 amperios por 4 kilo ohmios es igual a 6.64 voltios. Son los voltajes para cada resistencia y la sumatoria de esos voltajes nos da un valor de 12 voltios. Compare los resultados teóricos con los resultados prácticos. En un simulador explique las diferencias en los resultados en caso de que existan. Entonces, como observamos los resultados aplicando la ley de Ohm, la intensidad es directamente proporcional a la diferencia de potencial. Si usamos los voltajes de cada una de las resistencias, nos da como resultado 12 voltios que aplicamos en la fuente inicial. Solo tenemos pequeñas diferencias por los decimales que manejamos en cada uno de los cálculos desarrollados. Circuito en paralelo. Tenemos R1, R2 y R3, 3 resistencias en paralelo. Dice que realizar un montaje en paralelo con diferentes valores de resistencia y suma un valor para el voltaje. Ejemplo el 12. Suma un valor. Calcula el valor de la corriente utilizando el multímetro en cada resistencia. Completa la tabla 9. Resistencia 1, 3 kilo ohmios, 2.99 miliamperios. Resistencia 2, punto ohmios, 2.98 miliamperios, 8.98 miliamperios, perdón. Resistencia 3,
5 kiloohmios y es igual a 1.8 miliamperios la corriente. Calcular el valor teórico del voltaje total del circuito. Entonces aquí le presentamos la solución. Entonces el valor del voltaje total del circuito en paralelo siempre va a ser el mismo. En un circuito eléctrico el voltaje se reparte en partes iguales. En este caso, en las tres resistencias el voltaje es el mismo. Calcular el valor teórico de la corriente de cada resistencia. Entonces, para calcular la corriente y cada resistencia se utiliza la siguiente fórmula, la figura C, reemplazando las resistencias, de que 1 sobre la resistencia 1, 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Nos da un valor de una resistencia total de 652.17 ohmios. Calculamos según el voltaje que tenemos aplicado, la ley de Ohm nuevamente, que corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Tenemos que la corriente obtenida es de 0,0138 amperios. Seguimos con la ley de Ohm. Corriente es igual al voltaje 1 por la resistencia 1. Vemos que para la resistencia 1 la corriente es de 0,003 amperios. Igual para la resistencia 2, el voltaje 2 sobre la resistencia 2 nos da el amperaje 2, que es igual a 9 voltios sobre 1000 ohmios. Da igual a 0,009 amperios. Y la corriente 3 igual al voltaje 3 sobre la resistencia 3. Eso nos da 0,0018 amperios. Nos piden que compare los resultados prácticos y explique las diferencias que existen. Entonces, comparando los resultados teóricos con el simulador, son valores aproximados en ecuaciones de expresión. Los amperios en miliamperios son bastante aproximados si tenemos en cuenta todos los decimales. Un circuito mixto. 3 resistencias en serie, 2 resistencias en paralelo. Calcular valor de cada resistencia por medio de código de colores, completar la tabla 3. Calcular el valor de la corriente en el voltaje utilizando el multímetro de cada resistencia, completar la tabla 3. Entonces igual, resistencia 1 de 100 ohmios, resistencia 2 500 ohmios, resistencia 3 150 ohmios, resistencia 4 2000 ohmios, resistencia 5 150 ohmios. El voltaje para la resistencia 1 4.06 voltios, la corriente 1.7 miliamperios, voltaje para la resistencia 2 3.86 voltios, la corriente 1.19, así sucesivamente como está en la tabla. Acá pues hacemos de la siguiente forma, siguiente ecuación. Nos dice que R3 más R4 pues va a ser igual a un RA, ¿sí? Y ya RA va a ser igual, entonces RA va a ser igual a RA más R2 va a ser igual a RB, ¿sí? De esa forma desarrollamos el ejercicio, dándonos por resultado una resistencia de 221.96 ohms. Según el simulador, nos da una corriente de 37.1 miliamperios. El resultado teórico nos da 36.1 miliamperios. Si usamos todos los valores, el valor aproximado es próximo. Así comprobamos los valores de la teoría de la ley de Kirchhoff. Malla 1, ¿sí? La malla 2, malla 3, y realizamos las ecuaciones en forma de matriz. Entonces hallamos las determinantes. Entonces determinantes en X, Y y Z. Determinantes en X, determinantes en Y, determinantes en Z. Pues calculamos la corriente que nos están solicitando en cada una, el voltaje de cada resistencia, igual tenemos el voltaje de la resistencia 1 es igual a la resistencia 1 por la corriente 1. Entonces tenemos que
100 ohmios por 0,0406 voltios nos da 0,046 miliamperios, nos da este voltaje de resistencia 1 nos da 4,006 voltios, y así hacemos lo mismo el voltaje con la resistencia 2, lo mismo el voltaje de la resistencia número 3. Al final calculamos el voltaje de la resistencia número 5, la resistencia número 6, número 7, número 8. Experimento número 2. Circuito RC, resistivo y capacitivo. Alimentación con la señal de onda cuadrada proveniente de un generador, a través de cuya resistencia interna, una resistencia RG, se carga y descarga el condensador. El voltaje entre las placas del condensador se aplica al osciloscopio. Entonces aquí tenemos la ilustración del circuito, nuestro generador, nuestra resistencia, capacitor y el dispositivo para medir, en este caso, la onda de salida, ¿sí?, del osciloscopio. Utilice un condensador de 10 microfaradios y 100 microfaradios o superior y una resistencia de 50 ohmios y 100 ohmios o superior. La frecuencia de la onda cuadrada puede ser entre 100 Hz y 2 kHz, superior con valor máximo de onda 5 voltios o superior. Escoja la escala de tiempo del osciloscopio para que le permita observar el periodo de carga y descarga del condensador. Entonces aquí le mostramos la solución, el primer paso. Entonces aquí miramos los picos de la cresta de la onda, de la carga y descarga del condensador, cómo sube y baja el voltaje, pues, por la resistencia que le va amortiguando, por así llamarlo. Según la resistencia, ¿cuál es el valor de la resistencia de la cual se carga y descarga el condensador? Ahora, con la nueva resistencia de 100 ohmios, se observa cómo el comportamiento de la onda cambia totalmente, tanto el voltaje como ahora tenemos una resistencia. Esta está cumpliendo la función de disminuir el voltaje en la fuente. Además, el condensador tiene mucho más tiempo para su descarga total, como lo acaba de decir. Aquí tenemos el simulador en serie. Ahí nos muestra el tamaño de la onda, ¿sí? En carga y descarga va a ser más lento y los picos cambian. Continuamos. En este caso tenemos dos condensadores de 100 microfaradios cada uno respectivamente. Si sumamos ambos por estar en paralelo, nos da un total de 200 microfaradios. La de carga más lenta, la gráfica observa que tenemos tiempos de carga y descarga y es más lenta respectivamente. Ahí va la onda, los picos ya son más pequeños, ¿sí?, como atenuación de la onda. Experimento número 3. Circuito RC, medición de la carga eléctrica y el tiempo que tarda en almacenarse la energía de un capacitor. Ahí miramos en el circuito fuente de alimentación, un amperímetro, un voltímetro, la resistencia del capacitor y la fuente. Y la ilustración de nuestra baquelita, cómo está configurado. Entonces, ajuste adecuadamente el circuito como muestra en la figura. El amperímetro, el capacitor y la batería deben conectarse en el orden adecuado. Las marcas de positivo a negativo. Pues la idea es no cometer ningún error en esas condiciones para no tener inconvenientes, producir algún cortocircuito o algo así. Luego de montar el circuito en la figura, utilizado la tabla 4, con la ayuda del compañero de grupo, encienda la fuente de alimentación y mide el tiempo transcurrido. El compañero debe revisar los medidas valores de corriente cada 10 segundos en la tabla descrita. Entonces acá tenemos tabla del material utilizado, una batería de 24 voltios, capacitores 100 microfaradios, resistencia 200 kiloohmios, 1000 kiloohmios,
Entonces, tabla 5, datos de corriente.